¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a El Cuartel del Metal. Mi nombre es Federico Solari y los invito a suscribirse para estar siempre al pendiente del mejor contenido que tenemos para ustedes, por supuesto que vinculado al mundo del rock y del metal. Vamos hoy a hablar acerca del sexto álbum de Bloodbath, este supergrupo sueco de death metal, quienes nos presentan a través de Napalm Records su sexto álbum llamado Survival of the Sickest y disponible a partir de este 9 de septiembre de 2022. Bueno, Bloodbath es supergrupazo de death metal, si los hay, obviamente formados a fines de los 90 por Jonas y Anders de Catatonia, por Dan Suano y por Michael Ackerfeld. Bueno, obviamente este último de fama de Opeth, el otro en Age of Sanity. Eh, Realmente, digo, obviamente bandas como Catatonia, como Opeth, eran, o son grupos, mejor dicho. Opeth ahora, bueno, está bastante más alejada. Catatonia también, las dos más alejadas de aquel sonido más brutal que practicaron a sus comienzos, pero nunca fueron bandas 100% extremas y brutales. O sea, iban por el doom, por el progresivo, por aspectos tal vez un poquito más experimentales y agónicos de la música extrema. Entonces, Bloodbath fue un proyecto que todos estos músicos utilizaron para saciar su sed de death metal más contundente, rabioso y al frente, ¿no? Más directo. Pasaron discos como Resurrection Through Carnage, Nightmares Made Flesh, donde entró por un disco Peter Tägtgren de Hypocrisy, un trabajazo de la entrega vocal de Peter en ese disco, sumado al pequeño saltito de producción que habían tenido, Fathomless Mastery. Los trabajos en los que Michael estuvo en Bloodbath, que fueron 2 discos y bueno, algunos EPs también, sobre todo el Resurrection Through Carnage, ¿no? Que tenía un sonido, una producción, un tono de guitarra muy reminiscente y muy prácticamente a modo de tributo a lo que había sido la gloria del death metal en Suecia de los 90, de bandas como Entomb, Dismember, Grave, Hypocrisy, en Nightmares Made Flesh. O sea, yo escucho mucho ese tono también de guitarras, de producción, pero iban más por eso, ¿no? Ya Fathomless Mastery, si bien para mí es de lo más brutal que ha hecho Bloodbath y tenía mucho de la escuela sueca, empezaba a incorporar elementos extremos de otros tipos de death metals, por así decirlo. Eh, la verdad, una banda que no denostaba indicios de querer aflojar en ningún momento y te entregaba brutalidad tras brutalidad tras brutalidad, por más de que aquí y allá a veces teníamos algún que otro tecladito o alguna que otra voz limpia para ambientar, todo el tiempo la descarga de guturales, riffs y baterías penetrantes y absolutamente machacantes. En el año 2014 ingresa Nick Holmes de Paradise Lost a la banda y lanzan Grand Morbid Funeral, que fue un disco que no fue del todo bien recibido porque dejaba un poquito de lado aquella brutalidad tan directa de los trabajos anteriores y se centraba más en las raíces más punks o más hardcore tal vez de la música y del rifeo. Que bueno, o sea, el death metal de escuela sueca también siempre tuvo eso, ¿no? Trabajos como Entomb, sin ir más lejos, escuchan un Wolverine Blues o incluso se va más atrás y un Left Hand Path, también tenía mucha intención rockera a la música y de esos ritmos un poco más sencillos y seguibles. Pero no era lo que la gente estaba buscando del todo en Bloodbath, ¿no? Y a su vez la voz de Nick Holmes, si bien tiene un muy buen gutural y él, o sea, tiene una muy buena técnica de vocalización, se alejaba un poco de la brutalidad desmedida de Peter y de Michael, ¿no? Que también, digo, eran unos zapatos muy grandes para llenar, que llenar, porque si bien el tipo es una leyenda y con Paradise Lost ha hecho una carrera enorme, muchos decían, y yo hasta cierto punto coincido, que le faltaba un poquitito más de brutalidad para poder practicar el tipo de death metal de Bloodbath. Llegó Arrow of Satan is Drawn, disculpen, en 2018, que coqueteaba un poquito más con lo Blacker. Bueno, medio que Bloodbath seguía buscando su rumbo. Y ahora con Survival of the Sickest, que es este disco que estoy reseñando el día de hoy, deciden ir por un approach bastante más radical y más desapegado de lo que fueron sus inicios, ¿no? Es prácticamente una oda al death metal de Florida de fines de los 80 y principios de los 90, ¿no? Y esto se ve en los riffs, en la producción, en los ambientes que se generan en el disco, en la manera de aproximarse a la batería, por todos lados. La verdad que un inicio como Zombie Inferno es prácticamente un tributo a Zombie Ritual de Death, y hasta la misma banda debe decirlo, no lo corroboré, pero estoy seguro que debe ser así. Como Holmes también vocifera zombie y luego la palabra inferno. Siento una pequeña mejora de Nick Holmes a su vez en el registro para este disco. Siento que entendió un poquito más cómo es que tiene que vocalizar a la hora de trabajar para un disco de Bloodbath, ¿no es cierto? La verdad que lo noto un poco mejor. Los riffs sí van, o sea, tanto de Anders como de Thomas Akvik, que es el nuevo guitarrista de la banda, que también forma parte de Leak. De hecho, tenemos una entrevista grabada con él que vamos a subir dentro de poco.
Trabajan muy bien estas dualidades, las disonancias, digamos, los cromatismos. Es todo muy típico de la escuela rifera del death metal norteamericano, concretamente de Florida, de los 80s, 90s, ¿no? Me suena muy a eso. Nomás escuchen temas como Putrefying Corpse, como Malignant Maggot Therapy, que tanto la parte más densa y más cabeceable de la música como lo más rápido y contundente de lo blast beat y de lo rápido, que tiran muy, o sea, mezcla de Morbid Angel con Death, obviamente, sí. Tenemos algunas cositas que se van un poquito a otros territorios que te podrían remitir a un Cannibal Corpse tranquilamente, o a un Deicide. En el disco tenemos a Barney de Napalm Death, a Luke de Gorguts y a Mark de Morgoth de invitados. La verdad que cada uno se desempeña muy bien en sus canciones. Y a su vez también encuentro que les más o menos acomodan a sus respectivas bandas como deberían sonar, ¿no? En el caso de Barney Greenway de Napalm Death, por ejemplo, el tema Putrefying Corpse, que él canta en una parte que es muy hardcoreera, o sea, que es más punky, eh, y que de hecho también son las partes que a su vez remiten un poquito más a la escuela sueca de Bloodbath, aunque este es un disco que se desapega completamente de eso, realmente lo siento muy, muy brutal y muy, muy bruto, por así decirlo, el álbum que es propio de lo que practicaba el death metal en Norteamérica, ¿no es cierto? En Carve también encontramos la participación de Luke LeMay de Gorguts, y me parece que Mark de Morgoth participa en To Die, ahora no recuerdo exactamente la canción, pero sigo repitiendo la cantidad de elementos que tenemos de esto, ¿no? Dead Parade, por ejemplo, tienen unos teclados de ambientes que me tiran muy al From Beyond de Massacre, por ejemplo. A los, sí, me disculpan ahí la personificación, ¿no? Pero, digo, se encuentran muchas reminiscencias de este tipo de sonido, que es lo que a fin de cuentas Bloodbath busca hacer. Busca rendir tributo, rendir homenaje a aquel old school death metal. Y bueno, por lo que se viene viendo en los trabajos, ellos van decidiendo, de cierta forma, rendirle culto a distintas escuelas del death metal. No me sorprendería que de acá a un par de años vayan por un disco un poco más melódico, vaya uno a saber, tal vez un año se mandan un disco de grindcore, no lo sé, pero estoy percibiendo esto, ¿no? Nos vamos súper atrás a Resurrection Through Carnage de 2002, que era prácticamente un tributo a Dismember y a Grave. Ahora esto, que suena una mezcla de Death con Morbid Angel, con Massacre, con, no sé, algún que otro pasajito más progresivo de Cynic, qué sé yo. Digo, es prácticamente una oda a este tipo de música. Por eso no podemos hablar tampoco de originalidad ni de propuesta, porque tampoco es lo que esta banda está buscando. Son simplemente músicos de otras bandas que hoy por hoy practican estilos bastante distintos a los que se está presentando. Tal vez salvo por Thomas de Leak, porque bueno, ese es un death metal un poco más melódico, pero Nick Holmes de Paradise Lost, nada que ver a Bloodbath. Anders y Jonas de Catatonia, mucho menos. Encima, hoy, a día de hoy, Catatonia ha perdido casi todo lo súper extremo que tenía. Y bueno, Martin de Opeth, ni se diga, ¿no? O sea, Opeth ya no tiene death metal incorporado en su música. Entonces, es más que nada esto, ¿no? Saciar la sed de death metal, y brindar una suerte de homenaje y de culto a lo que fueron las épocas gloriosas de este género, cruzando el charco, en este caso, yéndonos de Europa a Norteamérica. Ahora bien, ¿está a la altura de los trabajos clásicos de Bloodbath? Creo que es lo que muchos nos preguntamos, ¿no? A la hora de ponerle el ojo a un disco como Survival of the Sickest. Yo, la verdad, siendo 100% sincero, Bloodbath es una banda que para mí ha perdido poder. O sea, sí se escucha bien, es muy divertido este disco porque tiene excelentes riffs, tiene muy buenos pasajes, las voces están bien, las guitarras muy bien, la batería rampante, hay hasta momentos en los que destaca el bajo, pero la producción la escucho un poco más apagada, las voces de Nick no me impactan, pero ni de cerca de lo que me golpeaban. Yo me acuerdo de la primera vez, no sé, bueno, imagino que a muchos de ustedes les habrá pasado. Yo, la primera vez que escuché Bloodbath fue con el tema Eaten de Nightmares Made Flesh. Cuando escuché ese tema, se me erizó la piel de lo incómodo que me sentí. Pues curiosamente fue una de las bandas ahí, o de los primeros temas de death metal que encontré, explorando un poquito más cuando me iba metiendo en el death metal, ¿no? Y escuchaba la voz de Peter súper penetrante, el tono de guitarra que aún tenía, si bien no hay, o sea, el pedal es el HM Boss, el 2, con el sonido ese basso típico de Entomb, de Dismember y este tipo de bandas, lo encuentran así al 100% en el primer disco de Bloodbath. Pero en Nightmares Made Flesh todavía había bastantes reminiscencias de ese sonido de guitarra
pero con una producción un poquito más pulida. Pero la batería se escuchaba mucho más al frente, mucho más agresiva, las voces, las guitarras, ni hablar del Fathomless Mastery también con el regreso de Ackerfeld, que igual era igual o más contundente aún que el Nightmares para mí. Entonces, desde el ingreso de Nick yo sentí que si bien sí es death metal, está bien hecho, está bien curado, está bien compuesto, bajó un escaloncito para mí. Este trabajo creo que es de lo mejor que yo he escuchado de los 3 discos con Nick Holmes al micrófono, sin duda, o sea, hay una intención muy clara, old school death metal, estilo Florida, de fines de los 80, principios de los 90, ese es el sonido que se busca, lo dice la banda, y está perfecto, y hay un montón de pequeños detalles en el disco que también remiten a bandas en particular, como lo que mencioné de Death al principio, como lo que mencioné de Massacre en Death Parade, Malignant Maggot Therapy, o sea, es un tema que tranquilamente podría ser de Morbid Angel, de un Covenant o alguno de esos trabajos. Pero bueno, siento esto, o sea, para mí Bloodbath en su momento fue una banda que me impactó tanto que a día de hoy el sonido me ha decaído un pequeño peldaño y que incluso el death metal norteamericano siempre se percibió como más bruto y como más extremo que el sueco. Bueno, cuando Bloodbath practicaba death metal sueco o con ese tipo de escuela con influencias, era 50 veces más bruto de lo que suena el día de hoy. No quita que suene mal, pero bueno, si ponemos sobre la balanza épocas de la banda, que son 6 discos, tampoco es tanto, pero son bastantes años y es bastante trayectoria y son músicos muy consolidados, creo que no es desacertado decir que sí la banda ha bajado un pequeño escalón. Disfrutable, sí lo es muy disfrutable el disco, lo recomiendo mucho, de darle una calificación le daría un 8, un 8,50 tal vez, y tiene muy buenas canciones y seguramente las van a disfrutar mucho, y yo creo que de definir este disco con una palabra diría divertido, o sea, buenos riffs, buenos cambios de tempo, buenas voces, buenas baterías, buenas colaboraciones, está muy bien, simplemente le falta una pizquita más de brutalidad, que es por lo que yo voy a una banda como Bloodbath, ¿no? Así que bueno, coméntenme qué les pareció este nuevo disco de Bloodbath Survival of the Sickest, espero que les haya gustado la reseña, de no haberles gustado, lo lamento mucho, opinen lo que ustedes quieran, nos vemos muy pronto con más contenido acá en el canal del Cuartel del Metal. Saludos.